Never go in no neighborhoods and take people out. Don't do it. En 2016, el juicio de Michael Madison sacudió a la comunidad de East Cleveland. Acusado de ser un asesino en serie, Madison había aterrorizado la ciudad durante años, dejando tras de sí un rastro de víctimas jóvenes. 3 mujeres desaparecieron y sus cuerpos fueron encontrados en condiciones escalofriantes cerca de la residencia de Madison. Madison fue arrestado en 2013 tras el hallazgo de los cuerpos y el juicio reveló detalles horripilantes sobre sus crímenes. Según los fiscales, actuaba con frialdad y meticulosidad, acechando a sus víctimas antes de cometer los asesinatos. Durante el juicio, las familias de las víctimas llenaron la sala, buscando justicia para sus seres queridos. El momento más impactante llegó cuando Van Terry, el padre de Shirelda Terry, una de las víctimas, subió al estrado para dar su declaración de impacto. Con una mezcla de dolor e ira, Van Terry expresó la devastación que la muerte de su hija había causado en su vida, pero lo que sucedió después dejó a todos en shock. Mientras Van Terry regresaba a su asiento, notó la sonrisa burlona de Madison. Incapaz de contener su furia, se lanzó hacia el acusado, intentando atacarlo. El tribunal se convirtió en un caos mientras los oficiales escoltaban a Van Terry fuera de la sala. El incidente reflejaba la profundidad del dolor y la frustración de las familias, quienes sintieron que la actitud de Madison era una burla hacia su sufrimiento. A pesar del incidente, el juicio continuó y el juez finalmente dictó la sentencia: pena de muerte. Madison fue condenado por los crímenes de las 3 mujeres, una decisión que muchos consideraron una victoria para las familias de las víctimas. Sin embargo, el comportamiento de Madison permaneció inalterado. Durante todo el juicio, mantuvo su expresión fría, incluso mientras escuchaba el veredicto que sellaba su destino. El caso de Queen Bones en Indiana fue uno de los más impactantes de 2019, dejando al público horrorizado por el abuso extremo hacia un ser indefenso. Bowes, de 23 años, fue acusado por el crimen de su propio hijo, un bebé de apenas 11 meses, tras someterlo a un acto indescriptible. Según la investigación, Bowes propinó un golpe mortal a su hijo, Harlan, causándole una fractura craneal severa que resultó en su muerte. El informe médico detalló lesiones consistentes con abuso físico prolongado, un hallazgo que sacudió incluso a los investigadores más experimentados. Durante el juicio, la madre del bebé describió los eventos que llevaron a la tragedia, señalando a Bowes como un hombre volátil y violento. Su testimonio, junto con las pruebas médicas y los testimonios de los investigadores, formaron un caso sólido contra el acusado. El momento más impactante ocurrió tras el anuncio de la sentencia, cuando el tío del niño, Jeremiah Matthew Leigh, se abalanzó contra Queen. Tras un juicio que mantuvo a todos en vilo, Queen Bowes fue condenado a 25 años de prisión por el crimen de su hijo, un fallo que muchos consideraron insuficiente dado el horror de sus actos. Sin embargo, la fiscalía argumentó que esta sentencia era el máximo permitido bajo los términos del acuerdo de culpabilidad. En agosto de 2019, Lindy Jones, acompañado por su hermano menor Jalen, cometió un acto que destrozaría una familia para siempre. Willie Antoine Fields, de tan solo 18 años, perdió la vida en un crimen que dejó atónita a la comunidad de Carolina del Sur. La evidencia fue concluyente y ambos hermanos fueron arrestados poco después del crimen. En el juicio, Angela Fields, la madre de Willie, subió al estrado para dar su declaración de impacto. Entre lágrimas, expresó el vacío dejado por la pérdida de su único hijo, describiendo cómo su vida cambió para siempre desde aquella trágica noche.
El momento más impactante ocurrió cuando el padre de Willie, incapaz de contener su dolor, se lanzó hacia Lindy Jones en un arrebato de ira. Los oficiales en la sala intervinieron rápidamente para evitar que la situación escalara. A pesar del tumulto, el juicio continuó. Lindy Jones fue sentenciado a 35 años de prisión, mientras que su hermano Jalen, debido a su edad, recibió una condena de 6 años en un centro juvenil. Sin embargo, el dolor de la familia Fields no se mitigó con la sentencia, y el vacío dejado por Willie persiste hasta el día de hoy. Larry Nassar, ex médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos, se convirtió en el rostro de uno de los escándalos más devastadores de abuso en la historia del deporte. Durante décadas, utilizó su posición de poder para abusar de cientos de jóvenes atletas que confiaban en él para su cuidado y bienestar. Entre 1998 y 2016, Nassar cometió sus crímenes bajo el disfraz de tratamientos médicos, afectando a más de 500 mujeres y niñas, incluidas campeonas olímpicas. Las víctimas, que iban desde niños de 6 años hasta adolescentes, describieron años de abusos sistemáticos. En 2018, Nassar enfrentó su juicio en un tribunal de Michigan. Durante 7 días, más de 150 mujeres y niñas subieron al estrado para dar sus declaraciones, describiendo con detalles desgarradores los abusos que sufrieron a manos de Nassar. Entre las declaraciones más impactantes estuvo la de Ailey Raisman, medallista olímpica, quien enfrentó directamente a Nassar en el tribunal. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Randall Margraves, padre de 3 víctimas, pidió al juez 5 minutos a solas con Nassar. Al recibir una negativa, su ira lo llevó a intentar atacar físicamente al ex médico. Larry Nassar fue condenado a un total de 175 años de prisión por múltiples cargos de abuso sexual, poniendo fin a décadas de impunidad. Would you give me 1 minute? You know that I can't do that. That's not how I was. Well, I'm going to have to get something. El 14 de mayo de 2022, Peyton Gendron, un joven de 18 años, perpetró un acto de terror que dejó a una comunidad destrozada. Armado con un rifle semiautomático, Gendron ingresó a un supermercado en un vecindario predominantemente afroamericano y desató una masacre que cobró la vida de 10 personas inocentes, todas afroamericanas. Lo más escalofriante fue que Gendron transmitió en vivo el ataque en una plataforma de streaming, dejando evidencia de su odio racial y de las motivaciones detrás de su acto. Antes del ataque, había publicado un manifiesto en línea plagado de teorías conspirativas y mensajes supremacistas blancos. En 2023, Gendron enfrentó su juicio. Durante el proceso, las familias de las víctimas subieron al estrado para dar sus declaraciones de impacto, describiendo el dolor inconmensurable que dejó la tragedia. El punto de quiebre llegó cuando un padre, consumido por la ira y el dolor, se lanzó hacia Gendron. Peyton Gendron fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una de las penas más severas en el sistema judicial de Nueva York. La sentencia fue recibida con alivio por las familias, quienes consideraron que, aunque no podía devolverles a sus seres queridos, al menos aseguraba que Gendron nunca volvería a caminar libre. Never go in those neighborhoods and take people out. Don't do it! En enero de 2022, la comunidad de Houston quedó conmocionada por el brutal crimen de Diamond Álvarez, una joven de 16 años cuya vida fue apagada de manera cruel. La relación de Diamond con Frank de Leon Jr. había estado marcada por conflictos y una noche de discusiones terminó en una tragedia que nadie esperaba. Diamond fue baleada 22 veces mientras paseaba a su perro en un parque cercano a su casa. Los investigadores rápidamente apuntaron a Frank de Leon Jr., su exnovio,
quien, según las declaraciones, no pudo aceptar que ella lo dejara tras descubrir su infidelidad. El juicio fue una montaña rusa emocional para la familia de Diamond. La madre de la víctima, Anna Machado, subió al estrado para dar su testimonio, recordando a su hija como una joven llena de vida y sueños, truncados de manera brutal. En un momento cargado de emociones, Anna no pudo contener su ira y se dirigió a Frank de Leon Jr., diciendo: «¿Cómo pudiste hacerlo? Era solo una niña». La sala del tribunal estalló en caos y los oficiales tuvieron que intervenir para restaurar el orden. A pesar de las súplicas y la ira expresada en el tribunal, Frank de Leon Jr. fue sentenciado a 45 años de prisión, una decisión que dejó a la familia de Diamond con sentimientos encontrados. Para ellos, ninguna sentencia podría compensar la pérdida irreparable de su hija. Seeing my daughter there and looking at him that he did that and he's laughing in my face. It was very wrong and I'm so sorry for that. En un caso que dejó perpleja a la comunidad de Dallas, Texas, Tristan Lamoureux, un hombre de 32 años, fue acusado por un acto atroz contra su propia familia. En 2021, la policía respondió a una llamada de emergencia en el hogar de los Lamoureux, solo para descubrir una escena de horror que sacudiría incluso a los oficiales más experimentados. Lamoureux había sido acusado de haber atacado violentamente a su esposa y a sus dos hijos pequeños, de 8 y 4 años. Según los reportes oficiales, todo comenzó con una discusión doméstica que rápidamente se tornó en una espiral de violencia. Los vecinos escucharon gritos desgarradores antes de que llamaran a las autoridades. En el tribunal, las pruebas contra Tristan eran contundentes. Su esposa sobrevivió al ataque, pero las cicatrices físicas y emocionales eran evidentes mientras subía al estrado para dar su testimonio. Con voz quebrada, describió cómo el hombre que una vez amó se transformó en su peor pesadilla. Después de días de deliberaciones, el juez dictó la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La gravedad de los actos de Lamoureux justificaba una de las penas más severas que el sistema judicial podía otorgar. Sin embargo, fue la reacción de Lamoureux la que dejó a todos en el tribunal sin palabras. Mientras el juez dictaba su destino, Tristan esbozó una sonrisa inquietante, una expresión que muchos interpretaron como una burla hacia las víctimas y hacia el sistema judicial.